Estimados colegas, buenas noches. Les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal. Vamos a ver si tenemos una buena recepción. Vamos a ver si no tenemos problemas técnicos hoy para poder compartir nuestra experiencia en el campo de la ortodoncia, ¿vale? Este canal de cirugía que nos permite difundir nuestra experiencia profesional tanto en el campo de la cirugía como en el campo de la implantología y la ortodoncia. Los jueves nos reunimos para hablar de este tema que nos apasiona, que es el tema de la ortodoncia. Hoy les voy a presentar un caso clínico que tiene un poco, que es un poco el paradigma del trabajo ortodóntico que yo realizo desde hace muchísimos años, ¿vale? Es un caso que resume de muchas perspectivas lo que es el protocolo de diagnóstico, que resume también un poco el control del trabajo mecánico y el tratamiento con un control a largo plazo para que podamos comprobar el resultado de este tratamiento. Les doy la bienvenida a todos, espero que tengáis paciencia. Hoy es una noche especial porque mañana tenemos un puente, tenemos un festivo. Seguramente muchos de nuestros colegas están ya disfrutando de estos días de vacaciones que bien viene, y por lo tanto seguramente hoy vamos a hacer un grupo un poco reducido, pero no por eso vamos a quitarle importancia a esta noche, a esta charla que vamos a presentar, ¿vale? Les voy a hablar principalmente sobre el tema de un paciente disfuncional. Le repito, es un resumen muy interesante del trabajo ortodóntico en la rehabilitación ortodóntica de un paciente disfuncional. Para eso, nada mejor que irnos directamente a la presentación, ¿vale? Vamos a buscar entonces la presentación y vamos a poner, a ver si esta vez empezamos bien y presentamos como corresponde nuestras diapositivas, nuestras imágenes. Bien, por lo tanto, les decía que vamos a hablar de un paciente disfuncional, nada severo, pero que, porque lo hemos tratado oportunamente en el principio de las alteraciones funcionales y por lo tanto podemos tener un pronóstico bastante bueno en la rehabilitación del paciente, ¿vale? Para eso, nada mejor que entrar directamente en las imágenes. Muy bien, tenemos entonces una paciente. Vamos a ver si consigo avanzar. Siempre nos sucede un poco lo mismo. A ver si podemos entrar. Aquí tenemos entonces nuestra paciente, ¿vale? Era una paciente en la época, una paciente de 22 años, estaba en la época cursando en la universidad y tenía periodos de estrés en la época de los exámenes, y la paciente relataba pues un problema de dolores periarticulares. Esos dolores periarticulares eran dolores recurrentes, lo relacionaba a ella a veces con un dolor de cabeza, a veces con un dolor de oído, a veces con un dolor de la articulación. No tenía una definición del problema de nuestra paciente. Bien, llegó a nuestra consulta, le hicimos entonces un diagnóstico y nos encontramos con esto que les voy a presentar ahora. Como ven, esta es una paciente adulta, no tiene asimetría marcada, si miramos la fotografía de la cara, es una cara muy bien proporcionada, no se ve ninguna alteración en cuanto a las proporciones de la cara, ¿vale? Desde el punto de vista del perfil, se observa una ligera protrusión, tiene alguna dificultad para el cierre labial, ¿vale? Fijaros, les llamo la atención, se trata de un paciente, según la fotografía, del año 93. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente que fue tratado hace muchísimos años, ¿vale? Esta paciente que tenía esta sintomatología tenía un dolor periarticular persistente, tenía algunos ruidos articulares durante los movimientos mandibulares y dolores de cabeza,
dolor de cabeza, más o menos en la zona de la inserción de la musculatura elevadora. Bien, y entonces pues esta era la situación de la boca de la paciente. Observen que tiene una falta de overbite, tiene la línea media centrada, falta un entrecruzamiento muy pobre, tiene una clase 1 dentaria, una clase 1 molar, no tiene problemas transversales, simplemente parece tener un problema de interrelación, algún problema de overbite, un problema de guía incisiva, un problema de guía canina, no tiene un buen entrecruzamiento, y desde el punto de vista periodontal está perfecto, a pesar de tener placa bacteriana, a pesar de tener sarro, pues desde el punto de vista periodontal no se le ven alteraciones severas, ¿vale? Si observamos, entonces, se trata de una clase 1 dentaria, biprotrusión, con ausencia de entrecruzamiento vertical anterior, hay una protrusión labial, y al examen de los movimientos mandibulares, pues se apreciaba que tenía un disco articular móvil. No había ninguna limitación en el movimiento de la ruptura, no había ninguna limitación en los movimientos de lateralidad. Bien, y entonces pues tenemos su radiografía panorámica dentro del protocolo de diagnóstico, le hacemos siempre la misma rutina de los exámenes. Como observan, no tiene terceros molares, tiene apenas aquí la pieza número 18, que parece una pieza un poco con alguna alteración de tamaño, de forma, pero en términos radiológicos no hay nada destacable. La calidad del reborde alveolar, tal como les comentaba, es muy bueno y tiene una muy buena implantación, una buena calidad alveolar, una buena calidad dentaria. No me parece que haya nada destacable en esta radiografía panorámica, ¿vale? Le hicimos dentro del protocolo de diagnóstico, le hicimos una teleradiografía y una cefalometría. Siempre que hacemos este tipo de trabajo, hacemos una cefalometría basada en Rickett, hacemos una cefalometría basada en Yadav cuando el paciente está en crecimiento, y en este caso simplemente hicimos un trabajo a través de la cefalometría de Rickett, ¿vale? Como informe de esta cefalometría no hay nada destacable, ¿vale? Es un paciente adulto, mesofacial, tiene algún problema sagital, tiene una clase 2 esquelética, los maxilares tenían alguna alteración sagital moderada, tiene una clase 2 alveolar, una clase 1 dentaria y una biprotrusión dentaria, ¿vale? También al análisis cefalométrico nos encontramos con una protrusión de los tejidos blandos y una dificultad en el cierre labial. Había alguna cierta incompetencia a la hora del cierre labial. Muy bien, como esta paciente tenía un problema funcional, como el cuadro que presentaba la paciente era un problema de dolor, un dolor periarticular, y como teníamos alguna molestia, alguna sintomatología a nivel de la inserción de la musculatura elevadora, colocamos una férula tipo Michigan en la arcada superior para poder hacer una especie de diagnóstico diferencial. Queríamos saber si la sintomatología que la paciente tenía estaba vinculada de alguna manera a la oclusión de la paciente. Y para esto utilizamos la férula tipo Michigan, ¿vale? Se llama tipo Michigan, férula de desprogramación, férula de estabilidad mandibular, tiene distintos nombres, pero la función, el objetivo de la férula es muy definido. Simplemente lo que buscamos con esta férula es devolverle a la mandíbula una estabilidad ortopédica mandibular, ¿vale? La paciente abre y cierra la boca sobre esta férula, de modo que el cóndilo se vaya colocando en la relación céntrica y vaya ocluyendo sobre la férula, de modo que tenga equilibrio en el contacto de la férula y equilibrio en la posición del cóndilo en relación céntrica. Si la paciente con el uso de esta férula remite su sintomatología dolorosa, podemos decir que el factor etiológico es la oclusión. Si por el contrario, con el uso de la férula no conseguimos ningún tipo de reducción de la sintomatología, pues tendremos otro factor etiológico diferente, distinto a la oclusión, y por lo tanto tendremos que buscar la solución por otra vía, ¿vale?
En este caso, entonces, hicimos un montaje en articulador, construimos una férula, la ajustamos a lo largo de varias sesiones. En este caso tuvimos 2 o 3 meses trabajando con la férula. La paciente utilizaba la férula y nosotros hicimos un ajuste periódico de la férula hasta que encontramos que la mandíbula estaba en una posición de estabilidad, ¿vale? Muy simple el control de esta férula, porque cuando el paciente se va de la consulta tiene una cantidad de puntos determinados sobre la férula, y cuando vuelve a control una semana después, pues la férula ya no tiene la misma cantidad de puntos. Por lo general tiene 1 o 2 puntos en la zona posterior. Nos obliga a ajustar la férula hasta que devolvemos la estabilidad, y así hasta que un día el paciente viene con la férula en las mismas condiciones en que la dejamos en la última sesión, y por lo tanto ya no hay cambios en la posición de la mandíbula, ¿vale? Este es más o menos en términos generales el protocolo de trabajo con la férula. De modo que una vez que la paciente eliminó la sintomatología dolorosa, una vez que comprobamos que el factor oclusal era el desencadenante de las alteraciones que tenía la paciente desde el punto de vista de su función, hicimos un montaje en articulador ahora con los nuevos registros. Y nos encontramos pues con esto, ¿vale? La paciente que tenía un entrecruzamiento un poco pobre, nos encontramos que 2 o 3 meses después tiene una mordida abierta significativa. ¿Qué sucede? Que cuando la paciente quiere triturar, cuando la paciente quiere cortar, cuando la paciente quiere morder, en todos los movimientos, en todos los trabajos de masticación, para poder triturar el alimento, el cóndilo se tiene que salir de la articulación para conseguir la máxima intercupulación. Y cuando el cóndilo llega a la relación céntrica, la paciente queda con una mordida abierta. Esto es lo que se llama la inestabilidad ortopédica mandibular, ¿vale? Entonces, cuando el cóndilo está posicionado, la mandíbula está con la boca entreabierta. Cuando el paciente tritura, el cóndilo desciende, ¿vale? Y esto es lo que provoca un poco la alteración de la función. Aparecen los desórdenes viscoarticulares, aparecen los dolores musculares, aparece una serie de trastornos en la dinámica mandibular, y por lo tanto todo esto va provocando una cadena de desórdenes que terminan por hacer que el paciente no tenga capacidad de adaptarse a esta situación de inestabilidad ortopédica mandibular. Los dolores, los problemas de la dinámica mandibular, los problemas de contractura muscular, los problemas de dolores. Después de eso podrían venir los desgastes de las superficies oclusales, podrían venir después de esto los problemas periodontales, la ruptura de las crestas alveolares. En fin, hay toda una situación de ruptura del equilibrio por esta alteración, por esta malposición en que está la mandíbula en relación al maxilar, ¿vale? Por lo tanto, en definitiva, la paciente cuando quiere morder, cuando quiere triturar, tiene que el cóndilo salirse de la articulación para poder triturar sus alimentos. Aquí tenemos una vista desde el foramen magnum, digámoslo así, por la parte de atrás del articulador. Nos encontramos con que tiene apenas contacto en la parte posterior, y en la parte anterior pues una mordida abierta. Para poder hacer el diagnóstico de este caso, en todos los casos que tenemos mordidas abiertas, nosotros utilizamos los modelos segmentados, ¿vale? Utilizamos pues el Dowell-Pin o los modelos de Kennedy, cualquiera de este tipo de modelos segmentados, para poder eliminar pieza a pieza los segmentos posteriores y determinar la injerencia que tiene la pieza posterior en la mordida abierta. Ustedes saben, lo habrán oído, que en muchas ocasiones en que tenemos mordidas abiertas se proponen las extracciones de los séptimos, por ejemplo, para poder disminuir el problema vertical anterior, ¿vale? Suele no ofrecer ninguna garantía la extracción de los séptimos, porque el problema es mucho más severo, y por lo tanto nosotros evaluamos esta dificultad, este problema, con los modelos segmentados, ¿vale? Vamos quitando los segmentos posteriores para poder evaluar la relación intermaxilar. Como pueden ver en esta imagen fantástica,
Cuando el paciente, después del uso de la férula, la mandíbula se retruye y el cóndilo asciende para llegar a la zona de la relación céntrica, pues la mandíbula se va un poco hacia atrás y por lo tanto aparece un problema transversal, ¿vale? Este paciente, por lo tanto, tiene un problema vertical muy severo, ¿vale? La mordida abierta o el exceso de contacto posterior, y tiene también un problema transversal muy severo. Observen que prácticamente los primeros premolares quedan en tijera, un exceso de tamaño transversal, porque la mandíbula, cuando estaba adelantada, también promovió de alguna manera el desarrollo transversal de ese maxilar.